outline, es importante una introducción. Hoy presentamos Radio Exordio. Pues parece que aquí va el exordio. Bienvenido a unos pequeños destellos de la gran historia del radio. Los hago para celebrar y agradecer el estar en esta vida y estar relacionado con la comunicación, el micrófono, el radio. Realizamos esos pequeños destellos para celebrar con un documento histórico en audio, para que cualquier persona interesada en radio pueda, al escuchar estos destellos, tener un acercamiento a su gran historia. Al escucharlos todos, al juntar todas estas piezas auditivas, logre percibir una historia global del radio, con foco central en México, en la Ciudad de México. Cualquier persona. Tal vez ya sepas algunos pasajes o casi todos. El deseo es que los recuerdes con agrado. Tal vez sea un hallazgo, un hecho nuevo, qué bueno. Los tratamos de realizar con gusto y agrado. En cualquier caso, el deseo es compartir una pequeña parte de una gran historia. Puede ser que para algunos oídos sean bastantes destellos, pero la tarea es inmensa, un tema muy grande, con cientos y miles de humanos participantes. Para otros oídos pueden ser pocos, claro, por supuesto, pero como muestra, un destello. Quiero agradecer a cada uno de los participantes de estos pequeños destellos. Gracias por su tiempo, palabras y por compartir estos datos y anécdotas tan atractivos y esenciales. Sin ellos no hubiera sido posible esta serie, ni la historia completa, ni la misma radio. De aquí lo inmenso del intento. Estoy contento con el proceso, con el ejercicio. Un documento histórico en audio que ayuda a visualizar, un documento, una serie, un programa compuesto de destellos que ayuda a imaginar lo ocurrido. Y eso también es radio, una palabra que nos regala miles de imágenes diferentes en cada receptor. Una palabra construye mundos, así es. En México, en los Estados Unidos y en la mayoría de países de la llamada civilización occidental, la gran historia del radio, con cierto foco en el radio comercial, la podemos dividir en tres grandes etapas. Esta división es para facilitar su estudio y acercamiento. La etapa 1 es la que incluye la serie de inicios, las primeras transmisiones y el lanzamiento y consolidación de las primeras estaciones comerciales. Es la era de las grandes voces, los programas en vivo, grandes orquestas, grandes estudios, información, noticias, la era del radio de bulbos como centro de diversión familiar. Las fechas pueden variar de un país a otro, pero generalmente corre de 1919 a mediados de la década de los 50. La etapa 2 de la gran historia del radio transcurre aproximadamente de mediados de los 50 a los 90. Es un radio caracterizado por la aparición de los transistores, el disco de 45 irrompible y la revolución que generó un nuevo tipo de música. Rock and roll. La etapa 3 de la gran historia del radio es la que estamos viviendo hoy en día. En algunos países se puede apreciar el cambio a partir de la aparición del disco compacto. En otros se observa más claro desde el uso popular de Internet. Todas se equilibran con la llegada del año 2000, etapa donde tres características se aprecian como causas y efectos. El declive de las estaciones de amplitud modulada, un porcentaje cada vez mayor de contenido hablado, de información especializada y el uso de redes sociales como complemento del radio. En México, estas tres etapas las podemos señalar con fechas claras y acontecimientos emblemáticos. Si tuviera que compactar los 100 años de la gran historia del radio en menos de 100 segundos, diría lo siguiente. Ya estando la luz eléctrica y las ondas hertzianas disponibles, el desplazamiento de la voz humana se hizo posible. Viajar con la palabra para construir en otros sitios lejanos se acercó y se manifestó. Esto es radio. Irradiar, emanar, radio.
Entonces se hicieron varias transmisiones radiales. En México empezaron desde 1919, siendo la más aceptada como detonante en octubre de 1921 por Constantino de Tárnava en Monterrey. De aquí esta celebración. Así inicia el radio en México y abre la etapa 1. Evidentemente, una etapa dominada por el tipo de radio que inauguró la XCW, la voz de América Latina desde México, en 1930, comandada por don Emilio Azcárraga Vidaurreta. Todos siguieron la poderosa W. La etapa 2 la marca el lanzamiento de Radio Variedades en agosto de 1958. El radio empezó a cambiar su modus operandi. Este nuevo tipo de radio lo comandó don Francisco Aguirre, de Organización Radio Centro, con Ramiro Garza al frente del proyecto. La etapa 3 inicia en 1994. La ubico en mayo del 94. La comanda don Rogelio Azcárraga Madero y Organización Radio Fórmula. Su programa emblema, el noticiario de Joaquín López Dóriga. Una gran mayoría sigue este tipo de radio, hasta el Grupo Fórmula, hasta hoy. Estas son las 3 etapas de la gran historia del radio, una propuesta para facilitar su estudio y acercamiento. Espero que estos pequeños destellos de la gran historia del radio te sirvan, te acompañen. Espero los disfrutes tanto como todos nosotros al realizarlos. Pusimos toda nuestra voz ahí, aquí, con gusto, agradecimiento, alegría, recuerdos, certeza y con imprecisiones, sí, todas con sinceridad, calidez, cariño, amor, amistad, esperanza, con gran ánimo, sin ambición alguna, salvo el anhelo de compartir una historia con todos ustedes. Una sola historia de un solo radio, en un solo México. Que esto ayude para el acercamiento de un solo humano. Gracias por estar en Outline Radio. Jaime Kurt, al habla.